En Onda Cero, Onda Fútbol. A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca terminan gol! Fútbol internacional con Jesús López y Mario Gago. Palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, Balotelli, rete! David Villa darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain! Buenos días, feliz año nuevo, 5 de enero, nuevo capítulo de Onda Fútbol. Ya sabemos que en muchos sitios se acabaron las navidades, las fiestas. Aquí todavía tenemos un poquito más porque tanto en España como en Italia nos aferramos a las navidades como podemos. Mario Gago, ¿qué tal? Y hasta el 7 de enero aquí es fiesta todavía, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús López? Feliz año, buon anno a tutti. Hay fiesta el 6 de enero también en Italia, sí, aunque es algo menos fuerte como en España, porque aquí no vienen los Reyes, llega la Befana con esos dulces, con estas chucherías, pero bueno, también es un día para disfrutar del fútbol, porque hay fútbol, y de la familia, de los amigos, aunque ya sabéis que en Italia las navidades sí tienen su punto álgido, el día de Navidad, y luego ya Nochevieja cada uno lo pasa por ahí, que es muy típico, ¿no? Yo creo que en Inglaterra también pasa esto. En Inglaterra sí, son navidades, luego Nochevieja es fiestas y ahora el día 2 el árbol va a la basura, sino antes, y se acabó todo. Y aquí business as usual. En Inglaterra, que de hecho por eso han empezado hasta el día, esperado este día uno para ir cortando cabezas, que ahora lo hablaremos, y vamos con carrerilla, me parece a mí, en la Premier con esto de las guillotinas. Pero déjame que, antes de entrar en harina, yo comente una cosa. España, 6 de enero, es la oportunidad perfecta si quiere la Liga, y aquí le damos el consejo a Tebas. Si queremos tener algo como un Boxing Day en España, sería el 6 de enero. Es el día que es festivo, que puedes vender al mundo una tradición sobre todo española, que va a llamar la atención, que es mezclar fútbol con la cultura del país, con la historia, con la tradición, que puedes poner un día de fútbol para que los niños, después de comer de Reyes, puedan irse al fútbol con los mayores, un día festivo para todos, para acercar a los niños a las gradas y que lo vean en el campo a poder ser y no por la tele, ya que si podemos pedirlo. No va a pasar porque primero habría que poner muchos partidos a la misma hora. Obviamente no vas a poner partidos el 6 de enero a las 10 de la mañana, a las 12, porque no procede. Y segundo, porque además habría que intentar que donde sea posible que hubiera desplazamientos cortos para que incluso pudieras viajar 50 kilómetros. En algunas zonas de España es posible, en otras no. Y no va a pasar, Mario, yo creo, ¿no? Pedimos mucho a un fútbol donde el premio Nobel de la Paz de la FIFA ha sido otorgado a una persona que ha invadido un país. Pero bueno, no me voy a meter yo tampoco en temas polémicos. Lo único que le pido a los Reyes este año es que no aprueben la ley Wenger, por favor, del fuera de juego. Porque esto puede traer unas consecuencias al fútbol de verdad, que vamos a dejar de ver defensas tan adelantadas. Es una ley que no lo sepa, que quiere cambiar el fuera de juego, quiere que el jugador, con que tenga ya algo del cuerpo en línea con el defensa, ya no sería fuera de juego, y por tanto esto lo quiere cambiar, lo cambiaría absolutamente, radicalmente la forma de defender, y la FIFA ha dicho que ya la está estudiando, y esa es otra noticia de inicio de año que me tiene preocupado. Pero en fin, un inicio de año bastante raro, Jesús. Vamos a edulcorarlo un poco, porque he traído una canción todavía natalicia, como hemos dicho, en Italia y en España todavía es tiempo de Navidad. Así que suena un poco de música italiana, que no había sonado todavía mucho en estos Onda Fútbol. A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori come di perché cerchiamo insieme tutto il bello del... Bueno, se ve que con el año nuevo ha llegado claramente un downgrade de lo que teníamos en las villancicos que teníamos antes de Navidad. Miguel, tú además has estado enfermo y has visto claramente que aquí vamos a peor. Mario, ¿qué es esto? Ya ves.
¿Qué tal, Miguel? Hola, feliz muy año. Feliz año. Feliz año, feliz año. No, os traigo una canción de Navidad que ha sonado en la radio italiana Radio DJ, que es un poco la música, la reemisora de radio italiana que más seguimiento tiene en Italia, y han hecho un homenaje a Ornella Vanoni, que fue una cantante, una diva italiana de los años 60, 70, 80 y que ha estado muy presente en la cultura italiana, y le han hecho este homenaje donde meten voz suya de otras grabaciones que tenía con otros artistas, y bueno, ha quedado esta canción muy italiana, ¿no? Muy ritmolento de Natale y demás, y que sí, se ha escuchado bastante en estos días de Navidad, de Año Nuevo en Italia, y sobre todo por homenajear a Ornella, que ha estado muy presente en la cultura italiana. Bueno, pues Miguel Venegas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, ya he recuperado de la gripe, del año nuevo y de todo. Así que estupendo, afrontando el 2026 con mucha ilusión. La resaca tú la tuviste antes de las Navidades en vez de después, es una cosa rara, pero te lo perdonamos. Exacto. Y la resaca del primer fin de semana del año, ¿qué? Hay unas cuantas cosas, ¿eh? Pues sí, ha sido un fin de semana un poquito raro. Claro, es verdad que nos hemos reenganchado a la Premier cuando la Premier ha seguido sin nosotros durante todas las Navidades. Sin vosotros, perdona que te hago la… También es verdad, sí, sin nosotros. Pero sí, en realidad todo está muy parecido, ¿no? Yo creo que nos hemos ido, hemos vuelto, el mundo sigue, la Premier sigue, el calcio sigue y todo sigue igual. ¿Y el Chelsea sigue echando entrenadores? Es verdad, esa es la gran sorpresa que nos hemos llevado el día 1 de enero, cuando todavía había gente de resaca o incluso saliendo a por churros. Y no sé, a mí me tendréis que explicar esta historia, ¿no? Más allá de las especulaciones obvias de, no, es que lo quiere el City y entonces se va a ir para ir preparando la cosa y no sé qué. Es una de las cosas más marcianas que hemos visto últimamente en la Premier. Más allá de que sea marciano y que es una decisión sorprendente en un día sorprendente, Maresca tampoco estaba haciendo las cosas tan mal, ¿no? Quiero decir, no está peleando por la Premier, es verdad que tiene una plantilla muy buena, igual para tener mejores resultados en Premier, pero por ejemplo hemos visto muy buenos partidos suyos contra el Barça en Champions, o bueno, mejorando, ¿no?, los resultados anteriores. A mí me gustaría saber si Maresca, o qué grado de competencia tiene Maresca en los fichajes del Chelsea, que me imagino que es poco. O nada, pero yo creo que va más allá. Ya no es cuestión de que Maresca tenga responsabilidades más allá de entrar al equipo de las selecciones, sino que le estaban tocando ya su parcela. Es decir, Maresca fue el mejor entrenador de noviembre de la Premier League elegido. En diciembre los resultados estaban siendo peores. Pero yo creo que nos equivocamos si miramos a los resultados y miramos a este tipo de cosas. Es la cuestión de la propiedad del Chelsea, del amigo Todd Boehly y de Bali, que yo creo que quieren en el puesto de entrenador más un obrero que una estrella o un cargo alto con responsabilidad y con mando en plaza. Ellos quieren pues alguien que sea un entrenador, que se les entrene a los chavales y que les ponga… Fíjate que lo que se dice ahora es que el equipo médico tiene que tener mando sobre el entrenador para decir, este jugador puede jugar 50 minutos y da igual cómo esté el partido, cómo esté la situación, 50 minutos, y es lo que Maresca no hacía, y es lo que un poco se está dejando de entrever, que había, por ejemplo, hay un conflicto grave que desde el club le echan un poco la culpa a Maresca de situaciones como la recaída de Cole Palmer, las recaídas múltiples de Reece James, que ya venían de mucho antes que Maresca, o sea que tampoco sé yo mucho por dónde viene esto. Y esto, al final quieren un tío que se ponga ahí, que si le dice el médico, este jugador solo juega 50 minutos, solo juega 50 minutos. ¿Por qué? Porque el Chelsea es una factoría de futbolistas. Más que otra cosa, más que un equipo de fútbol que quiere ganar títulos, que quiere hacer feliz a su afición, que quiere ser competitivo, es una factoría de futbolistas para Blue & Co. Como ahora el Estrasburgo tiene pinta de que va a ser una factoría de entrenadores, ¿no? Porque es un poquito el movimiento que va a haber. Y yo creo que hay que hacer esa lectura desde ahí. Por eso se fue Pochettino, o le echaron, ahí está entre medias, media y media. Ahora se va Maresca o le echan, otra vez entre media y media. Yo creo que había un poco de todo. Porque imagino que Maresca acabar la temporada así estaría contento, pero bueno, recordar que todo salió hace 3 semanas, cuando de repente, y sin nadie entender nada ni nadie esperárselo, sale Maresca tras un partido y dice esto. Since I joined the club,
the last 48 hours has been the worst 48 hours since I joined the club, because many people didn't support us. Worst 48 hours since I joined the club, because people didn't support me and the team. In general. I love the fans and we are very happy with the fans. Todo el mundo esperando que hablase del partido, de los cambios, de qué ha pasado, y de repente dice que no, que llevo las 48 peores horas de mi carrera, que a mí no me apoya quien me tiene que apoyar y que no sé qué va a pasar aquí. Y todo el mundo se quedó, pero no solo los periodistas y la afición, los empleados del club que estaban alrededor del primer equipo, por ejemplo, también se quedaron a cuadros diciendo, pero ¿qué dice este hombre? Es decir, era algo que venía, un conflicto que venía claramente desde arriba directamente. Y a partir de ahí, pues 2 semanitas duró la cosa. En el partido ante, no me acuerdo qué rival fue, el partido del 30 de diciembre, el último del año. ¿Aston Villa? El Aston Villa. Fue cuando Maresca no dio la rueda de prensa, se dijo que estaba enfermo y que no podía dar la rueda de prensa. Era mentira, no estaba enfermo. Lo que pasa es que estaba ya negociando una salida con Jorge Méndez. Y por ahí viene la historia de este Chelsea. Y la verdad es que pinta un panorama un poco complicado. Yo sí querría matizar lo de que tiene una gran plantilla. Porque quiero insistir en lo de siempre. El Chelsea tiene una gran plantilla desde el primer defensa hasta el último mediapunta. Un equipo que no tiene un gran delantero, que no lo tiene, y no tiene un super portero. A ver, con todo el cariño a Robert Sánchez, es un muy buen portero, pero no es un portero de equipo que quiere ganar la Premier, creo, ¿eh? Sin estos dos ingredientes, sobre todo el del 9, me parece que el Chelsea, que Maresca ha hecho un gran trabajo. Me parece, ha ganado la Conference, que bueno, podrá ser una competición menor en Europa, pero es la que jugaba el año pasado, y ha ganado el Mundial. Y ha metido el equipo en Champions con un Liverpool imperial y un Arsenal que estaba también apuntando a ser enorme. Así que yo creo que lo ha hecho bastante bien. Desde luego, mira, el día de la Aston Villa creo que fue, que falló muchísimas ocasiones el Chelsea ahí con Delap, que no acaba de explotar. Pero yo creo que desde luego Maresca va a tener mercado, ¿no? Ya no sé... Ha habido muchos rumores de que también, bueno, hemos estado flirteando con el City, por si después se va a Pep Guardiola. Más allá de eso... Más que rumores, Mario, porque rápidamente recuerdo que esto lo ha filtrado el Chelsea porque ha habido, obviamente, nadie habla, pero todo el mundo tiene su guerra de filtraciones para arrimar asco a su sardina, que el Maresca por contrato debía avisar si estaba hablando con otros equipos y avisó al Chelsea, versión obviamente filtrada, ya en octubre, de que el City le había contactado por, a ver, oye, si se va a Guardiola, a ver qué hacemos en junio. Es decir, que es más que un rumor. Hay que decir que Maresca estuvo con Pep Guardiola en el Manchester City. Claro, sí. Anteriormente, y que ya conoce la casa. Pero lo que quería decir es, más allá de eso, Miguel... ¿Qué equipos? O sea, que va a salir con buen cartel Maresca, ¿no? De toda esta vorágine de acontecimientos extraños. Sí, y además, bueno, no sé si el verano que viene va a ser un verano de mucho movimiento en los banquillos, pero hay banquillos por ahí que se presentan muy jugosos. Bueno, esto es lo de siempre. Los banquillos jugosos en Europa son los de la Premier, el del Madrid, el del Barça, el del Bayern y el del París. Y ya. Y luego los demás son segundo nivel. Entonces, con todo el respeto a los demás, pero desgraciadamente es lo que hay. Entonces, claro, Maresca ahora en la Premier, más allá de su idilio con el Manchester City, pues hay una ventana que en algún momento se va a abrir, que es la de Pep Guardiola, y que puede que sea este año, tiene toda la lógica. Es un poco como lo de Xabi Alonso si le echan del Madrid. El Liverpool tiene toda la lógica del mundo, que si Arne Slot no reconduce la situación, que no parece, a final de temporada se marche, y ahí está Xabi Alonso, también podría pensar en Maresca. Pero sí, de los banquillos grandes, a ver qué pasaría en el Bayern, un eventual final de temporada que no le fuera demasiado bien, aunque bueno, parece que está bastante estable. El París, Luis Enrique, pues me imagino que es un entrenador que no le gusta estar mucho tiempo en un mismo equipo, y lo ha ganado todo. Ahí están los otros banquillos. Maresca es un candidato. A la Juventus le gustaría mucho contar con Enzo Maresca, ¿eh? Si no sale bien lo de Spalletti, que esa semana volvió a empatar. ¿Y le puede pagar? No creo. Ese ya más complicado. Es que es un drama, ¿eh? Fíjate lo que está pasando en España y en Italia. Si quitas, creo que a Madrid y al Barça, incluso diría, si quitas a Madrid y el Barça a medias.
No hay para pagar, o sea, todos los entrenadores cuando echan a un entrenador de un equipo de primera o de un equipo de Serie A, empiezan a aparecer nombres y el último nombre es el que fichan, que es el que no conoce nadie. Ha pasado con la Real, querían a Marco Rose o a Thiago Motta y al final han fichado al que no conocíamos. A Matarazzo. Y esto me parece que pasa más o menos igual en Italia, aunque es verdad que tiene un mercado interior un poquito más fuerte que el nuestro, ¿no? O un poquito más endogámico si quieres, pero bueno, se nutre bastante bien. Pues al final todo, o el ejemplo de Nuno Espíritu Santo o de Postecoglou, cuando aparece un equipo de Premier normalito, se van para allá, porque saben que es el mercado que paga y es el mercado que alimenta fundamentalmente a los grandes, que es la élite de Europa, quitando eso, a Madrid, Barça, a París y Bayern. Oye, Jesús, al final este fin de semana han salido pata negras Made in Premier. De hecho, ayer había 3 nominados el domingo. El sábado Declan Rice con sus 2 tazas de arroz que sirvieron para que el Arsenal volviese a ganar al Bournemouth. Y Enzo Fernández, mejor jugador del domingo en ese empate del Chelsea al Manchester City in extremis. Sí, desde luego que Enzo Fernández, fichaje también súper millonario y es otro de esos futbolistas que yo creo que tiene mucho futuro. Vamos a ver qué pasa con el Chelsea, con el Blue Co. Yo creo que a futbolistas del Chelsea que deben estar planteándose un poco a ver qué pasa aquí en el futuro, ¿no? A lo mejor es un gran sitio para ir y lanzar tu carrera, pero no un gran sitio para ganar títulos, para ponerle la guinda a la carrera. Yo no sé si los Enzo Fernández, etcétera, están empezando a pensar un poco por ahí, pero desde luego futbolista fantástico. A mí, yo recuerdo, me sorprendió muchísimo. El primer día que yo vi a Enzo Fernández realmente jugar fue las semifinales del Mundial en Qatar contra Croacia. Aquel partido fue increíble y dije, bueno, no tenía medio centro, medio campo Argentina en teoría por detrás de Messi, pues es que ahora ya solo con un chaval ya tiene medio campo. Y a partir de ahí no ha dejado de crecer. Yo creo que le vino mal o le vino peor el hecho de que pagaran tantísimo dinero por él y le ha costado un poco, pero ha encontrado ese puesto porque puede hacerte de medio centro, posicional, puede estar en la base de la jugada, puede ser llegador, que es donde más brilla el Chelsea, o sea que tiene muy amplio el abanico de posibilidades Enzo Fernández. En un día en el que el City, pues yo creo que jugó bastante bien. Al final acabó encajando un gol, que es lo que no hacía antes, y eso que esta vez estaba Rodri, porque yo creo que es el otro gran nombre del partido, ¿no? Aparte de Enzo Fernández está Rodri, que ha vuelto a jugar un partido completo. Decíamos, se lo decía Guardiola en diciembre, que todavía estaba haciendo su pretemporada. Bueno, la pretemporada de Rodri ha terminado. Vamos a ver ahora su progresión. Está en agosto ahora mismo y lo increíble de este año es que dentro de 4 meses tiene un Mundial. Entonces tiene que dar lo mejor que pueda este fin de temporada, pero yo creo que si Rodri vuelve mínimamente a su nivel, el City va a tener un cambio muy grande, sobre todo porque sigue siendo un equipo muy débil en defensa y débil en los balones a la espalda, que es su gran pecado. Y con este Rodri y con el nuevo City menos elaborador y más vertical, vamos a ver cómo casa eso, porque una de las formas que tenía el City de defender era teniendo la pelota todo el rato y pasándosela en pases cortos hasta que decían avanzar o acelerar la jugada y atacar. Este City no está dando todo para eso, para tener tanto el balón. Entonces yo creo que vamos a ver cómo puede hacer Rodri para cambiar eso. ¿Cómo lo viste tú, Miguel, al City en ese partido contra el Chelsea? Que dominaron durante casi todo el partido, pero luego al final encajaron. Sí, lo normal hubiera sido que hubiera ganado el City bien. Y hubiera acabado el partido bastante relajado, ¿no? Y aún así le empataron en una acción de Enzo Fernández, que yo decía ayer que Enzo Fernández, a falta de un 9 del Chelsea, acaba apareciendo como 9. Es curioso porque en el City, ¿cuántos partidos hemos visto en el City en el que Haaland no aparece y de repente pues te mete 3 goles? O te mete 2 goles de la nada, de uno de la puntera y otro de cabezazo. Bueno, pues ayer Haaland hace un gran partido, me parece, hace un remate espectacular al palo, luego tiene otro mano a mano que se lo fabrica él en una jugada de potencia y no marca. Puede que fuera mejor partido, no sé si mejor partido porque no lo marca, ¿no? Pero ayer Haaland hizo un gran partido y no marcó. El City hizo un gran partido con Rodri a los mandos y no ganó el partido, ¿no? Pero bueno, me parece que es el camino a seguir para el City, o sea, que en realidad
siendo un pinchazo en este momento de la temporada en el que tiene mucha confianza el City, bastante, porque lleva 2 pinchazos seguidos, pero bueno, creo que no le hace tanto daño porque jugó muy bien, porque mereció ganar, porque que Haaland no marque los goles no es lo normal, y con este equipo que planteó ayer, sobre todo de medio campo para arriba, con Rodri, con Bernardo, con Cherki, con Foden, con Haaland y con otro más, que ayer era Tijani Reinders, que fue el que marcó. Yo creo que el City tiene un 11 muy claro y muy, muy potente. Es verdad que la defensa va a seguir siendo débil, eso no lo puede cambiar, incluso que Donnarumma pues no es el tipo de portero que mejor le va a Guardiola, pero es lo que tiene y en algunos días salva al equipo. Pero el City, sin ser el Super City de hace 2 años, creo que con Rodri arma un equipo para competir la Liga hasta el final. Y ayer hizo un gran partido, O sea, ayer el Chelsea no merece empatar. La Premier está bastante... Bueno, está abierta, porque con el Arsenal sacando más puntos por el empate del Manchester City, son ya 6 puntos. Sale el Arsenal de este acumulación de partidos navideños, 6 puntos por encima de Manchester City y Aston Villa. Está el Liverpool. Y lo que es importante es que ha vuelto a ganar ventaja al Arsenal. Es decir, eso antes de las Navidades estaba más cerca el City y ha vuelto a ganar un poquito de ventaja, y con el Liverpool muy lejos. Yo, sinceramente, creo que este City, donde realmente puede asustar a gente, es en la Champions. En la Premier es más complicado porque todavía le falta ese punto, que lo puede conseguir, pero de regularidad absoluta. La regularidad que tiene el Arsenal no la tiene nadie ahora mismo en la Premier League, pero es que la Champions es otra historia. La Champions puede hacer algo grande el City, el Arsenal, el Liverpool, el Chelsea, perfectamente. Claro. Sí, se ha visto, se está viendo ya en la fase de grupo. Pero lo del Arsenal es tremendo porque un día destaca Declan Rice como este fin de semana, en Nochevieja fue Odegaard dando asistencias, que marca Zubimendi, casi menos Gyökeres, casi prácticamente todo. Y sin embargo, el Gyökeres, sin jugar, el partido contra el Bournemouth del Arsenal no es bueno, pero Gyökeres propicia el primer gol de Declan Rice, porque se pelea con los centrales, vale, sí, controla mal, pero ese control malo propicia que llegue Declan Rice de segunda línea solo. Es una amenaza, sí. Claro, y eso habla de lo que tiene el Arsenal. El Arsenal contra el Bournemouth, contra el Aston Villa hace un partidazo, pero contra el Bournemouth llega, no hace un gran partido, se le atraganta bastante el Bournemouth y acaba ganando porque sin que aparezca Odegaard, que hizo un gran partido contra el Aston Villa. Sin que aparezca Saka, aparece en una jugada individual solo, ¿no? Pero Gyökeres no está bien, ya no está Merino. Zubimendi no es el imperial que fue contra el Aston Villa. Pero aparece Declan Rice y con 2 fogonazos te gana el partido. Y eso es lo que hace que el Arsenal sea el candidato número 1 a ganar la Premier, porque siempre aparece alguien, siempre. Pero fíjate, yo tengo dos consecuencias o cosas que me llevo del Arsenal en estas Navidades de forma individual, en cuanto a aspecto individual. Uno es Odegaard. Es increíble la diferencia que hace en cuanto ha ido cogiendo un poco de ritmo, lo que le da al equipo, no se lo da a nadie. Tiene otros jugadores que hacen otras cosas, pero el Arsenal no tiene otro jugador como Odegaard y lo que le da a Odegaard no se lo da a nadie. O sea que esto es muy importante. Y lo de Gyökeres, yo cada vez lo veo más abajo. A Gyökeres, yo creo que si viene Havertz en buena forma, que va a tardar meses, le quita el puesto. Porque es verdad que el otro día pelea un balón y al final le acaba llegando a Declan Rice, pero ese primer toque de Gyökeres no es lo que necesita el Arsenal. El primer toque necesita un futbolista que sepa jugar de espaldas, además de luego tirar las carreras, etcétera, que tampoco está teniendo mucha suerte porque no están marcando, pero ya más allá de los goles, esa participación en el juego del equipo, del juego colectivo, que es muy rápido el Arsenal, que tienes a Odegaard, a Merino, a Zubimendi, a Declan Rice, apareciendo a Martinelli o a Trossard o a Saka. Ojo Trossard, que hizo partidazo también. Claro. Y Gyökeres está otra cosa. Gyökeres desafina en ese ataque del Arsenal. Para mí, en el juego colectivo, cuando estás intentando crear la jugada, yo creo que Gyökeres va a acabar siendo un fichaje fallido, me temo, del Arsenal, aunque sigo diciendo que va a ganar la Liga, o que es el favorito, pero yo cada vez creo menos en él, sinceramente. ¿Sabéis a quién le vendría muy bien Gyökeres? Opino, y ya con esto te despedimos, Miguel, a un Inter que ganó este fin de semana, que es el líder de la Serie A, que yo no sé cuántas ocasiones de gol claras acumuló contra el Bologna, ganó 3-1 con gol de Lautaro, de Turami, de Zielinski, pero es que fallaron 2 manos a manos, por lo menos. Un balón al larguero a puerta vacía falló Lautaro Martínez, que lleva 10 goles en Serie A y es el capo canoniere, pero es que aún así
la cantidad de ocasiones que falla este Inter, siendo el mejor ataque de la Serie A, y esto dice mucho, pues probablemente da esa sensación porque luego los partidos grandes pues acaba fallando, como le pasó la Supercopa a Italia precisamente contra el Bologna, ¿no, Miguel? Sí, es que es verdad que con los números quizás es difícil discutir a los delanteros del Inter, ¿no? Ayer marcaron los dos, Lautaro y Thuram. Thuram ha tenido una lesión y para los partidos que ha jugado no está mal los goles. Lautaro es el pichichi. Es que, ¿qué le vas a decir? Goles en Serie A. Claro, pero ves los partidos y el Inter se atasca a veces porque no marca, porque Lautaro falla, o porque Lautaro no está, o porque Lautaro no... Ayer lo hablábamos, que si Lautaro Martínez fuera un goleador de verdad, no solo que es el líder del equipo, que es el capitán, que es el mejor jugador, vale, pero si fuera un goleador, el Inter ganaba la Liga de Calle, porque genera muchísimo. Porque al final los goleadores de este equipo son los jugadores de segunda línea y los que acaban desatascando suelen ser ayer Zielinski, otra vez es Çalhanoğlu, o Varela o Mkhitaryan. 2 corners, los dos delanteros marcaron de córner. Efectivamente, y fíjate que Lautaro no es muy alto. Entonces, sí, ayer, mira que le salió bien. Ayer gana 3-1 al Bologna, que es un equipo difícil. Marcan los dos delanteros. Parece que todo ha ido perfecto, todo fenomenal, pero si ves la primera parte, si ves las ocasiones que genera el equipo y lo que falla, sobre todo Lautaro, sí que te da para preocuparte si eres hincha del Inter, porque hay partidos donde la defensa rival no te da estas situaciones. El Milan no te va a dar las ventajas que te dan los dos corners el Bologna. Y ahí es donde el Inter se pierde las ligas y pierde partidos importantes. Y es verdad que el Inter no puede aspirar a tener un delantero súper goleador o una estrella más estrella que Lautaro. No puede económicamente y es lo que tiene. Pero Lautaro no es el goleador que necesita el Inter y que necesita la Serie A como capocannoniere. Pero bueno, es lo que hay. Ya está. Bueno, Miguel, pues te vamos a dejar que celebres los Reyes, ¿no, Jesús? Le dejamos vía libre, que te traiga muchas cosas. La Befana, ya recojo aquí las chucherías que te traiga. Muy bien. Tenemos unos palotes, unos jamones. Unos jamones, mejor, sí. Así que nada, te emplazamos el próximo lunes, que ya volverá la Champions, si no me equivoco en nada, ¿eh? La semana que viene. Será previa de Champions. Sí. Así que nada, el fútbol en enero no para, ya sabemos. Buena semana, Miguel. Buena semana, chao, chao. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Bueno, pues tenemos que hablar de lo que ha sido la noticia de estas Navidades, del día de fin de año. Es la primera vez, Mario, que en fin de año un equipo de la Premier League despide a un entrenador. No había pasado nunca. Así que, como siempre, viene el Chelsea de Todd Boehly y de Wally para darnos un nuevo récord. Vaya inicio de año en lo futbolístico, ¿eh? Aquí estamos hablando solo de lo futbolístico, porque el día 1 el Chelsea anuncia nuevo entrenador. Había rumores de que podía pasar algo, pero bueno, en este caso no anuncia nuevo entrenador, anuncia que se carga el entrenador que tenía, a Enzo Maresca. Y por eso vamos a hablar con un gran experto, amigo de este programa, Luis Fernando Restrepo. Gracias por estar con nosotros en Onda Fútbol para hablar de este Chelsea. ¿Te lo esperabas, Luis, este anuncio? Ya no el día 1, pero en general, ¿te esperabas que el Chelsea se cargara a Maresca? Hola, ¿qué tal? Para decirle la verdad, a mí ya no me sorprende ningún tipo de decisión en Chelsea. Es bajo esta nueva administración un factor común que los técnicos vayan entrando y saliendo, y pues lo que se denota es que tras bambalinas siempre hay fricciones. Recordemos cómo salió Mauricio Pochettino. ¿Y por qué salió Mauricio Pochettino? Porque también a él lo empezaron a presionar para traer nuevos integrantes de los cuerpos técnicos, e incluso le llegaron a decir que necesitaba tener no solamente un entrenador de porteros, sino también un entrenador de defensa, un entrenador de mediocampo, un entrenador de delanteros, unos entrenadores de ataque, unos entrenadores de defensa. En fin, le empezaron a modificar y a meterle presión para que modificara pues su cuerpo técnico, y él al final renunció. Entonces, en Chelsea, con estos nuevos modelos, lo de
Lo de Bali y lo de Boli, pues nada se puede descartar y todo se puede esperar. Y para mí no es sorpresa que haya salido Maresca. Luis, escuchamos ya esas declaraciones que sorprendían a todos de las últimas 48 horas, las peores de su carrera, que nadie le apoyaba. Pero ¿cuáles son las condiciones que se estaban dando por detrás para que haya pasado primero esa rueda de prensa y que ese conflicto haya desembocado en el cese? Yo creo que las condiciones que desembocaron este desenlace fueron las mismas que con Pochettino. Son técnicos que aceptan en algún momento las condiciones que les ponen estas directivas, este nuevo consorcio, que ha traído un modelo muy americano de manejar el fútbol en Inglaterra, y es esto de crear nuevos puestos, hasta el punto que en este momento Chelsea tiene 5 directores deportivos. Entonces, Maresca llegó con 3 condiciones muy claras: que él no tenía injerencia en la selección de jugadores, que él no tenía injerencia en el departamento médico y que él no tenía injerencia tampoco en reclutamiento. Y él comenzó así a trabajar porque creía que pues, se podía adaptar a esto, pero al final, pues muchos señalan que se cansó de toda esta información externa, de verse puenteado, entre comillas, en muchas decisiones, y tan solo él convertirse en la persona que se sienta en un banquillo, pero que no toma decisiones. Entonces, esto fue un desgaste, pero es una muestra aún más fehaciente que el manejo interno de Chelsea sigue dando tumbos y siguen invirtiendo muchísimo dinero para vender jugadores, unos contratos a términos muy largos, y el técnico ya no cuenta para los directivos. Ya es como el modelo americano. Es más un gestor que está allí en una parte de la plantilla, pero no es el que tiene las últimas decisiones. Da la sensación quizá de que puede haber habido algún encontronazo interno con respecto a las recaídas de las estrellas que volvían de lesión y volvían a recaer. Yo, más que poner la lupa en un caso particular como el de Richie James, por ejemplo, o también incluso el de Cole Palmer, yo lo pondría es en la interacción que tuvo Maresca con el departamento médico, y esto impuesto por las directivas. En los clubes normalmente pues el técnico recibe información del departamento médico y ahí se van flexibilizando algunos procedimientos para tratar de recuperar figuras para volver al terreno de juego. A veces se han cometido errores, sí, pero esto es lo que se hace normalmente. No, en Chelsea no, es el departamento médico el que pone la última palabra y el que le dice incluso cuántos minutos tiene que jugar por partido al técnico. Y eso sí ya es bastante pues complicado. O sea, es decir, que le seguían atando las manos a Maresca por todos lados. Yo no lo pondría tanto en estas cosas puntuales, sino en la nueva forma como está Chelsea manejando esto internamente, que lo puede llevar a seguir dando tumbos en muchas competencias. El otro día la gente en el campo estaba cantando por Roman Abramovich, nada menos, ¿eh? O sea, absoluta nostalgia de tiempos pasados que fueron mejores. ¿En qué posición queda tras esto de cara a sus aficionados la propiedad del club? El cántico de Roman Abramovich siempre es pues, muy común en Stamford Bridge. Jesús, tú y yo que hemos estado allí y que hemos tenido la oportunidad pues, de transmitir partidos, sabemos que Abramovich es un apellido recurrente en las graderías, es un hombre que está en todos lados, en las pancartas, en las banderas, y es porque fue el hombre que puso a Chelsea pues, en el sitial, en el pedestal del fútbol mundial. Ya pues la afición lo seguirá recordando, pero sabe que es imposible que regrese. Ahora, las nuevas directivas, mientras Chelsea les produzca dinero, mientras Chelsea les siga produciendo talento, mientras tengan todo el músculo financiero para poder producir jugadores y venderlos, yo creo que incluso hasta los títulos se van volviendo secundarios en Chelsea. Está cambiando la filosofía interna del club, que antes era así, conseguir todos los trofeos en los que participara. Ahora es tener jugadores jóvenes de largos contratos y suculentas posibilidades en el futuro. Es decir, pueden cantar mucho los aficionados, pero este modelo de Chelsea no creo que cambie en el futuro cercano. Si al final llega Rosenoir del Estrasburgo, ¿crees que se le va a recibir con buena cara, tanto en la afición como en el vestuario? En el vestuario se le va a respetar, si se le puede ver un poco como el títere, un poco de los de arriba, de los dueños. Llegue el que llegue, yo creo que va a seguir igual el modelo de los directivos con el manejo del club, y que este técnico le va a tocar, pues,
aceptar al menos al comienzo estas condiciones y que con el tiempo se va a volver a resquebrajar la relación. Es que en el fútbol moderno y más en el de alto nivel en Europa es muy difícil que un técnico resigne tener injerencia en partes fundamentales del club, como en el reclutamiento o como en la selección de jugadores, es decir, en las debilidades que él piensa que tiene, o interactuar con el departamento médico y que sea al revés, el departamento médico quien le imponga cuánto tiempo tiene que jugar un elemento. Yo creo que esto no cuadra en el fútbol europeo. Chelsea tiene un futuro muy sombrío si sigue así y los directivos pues parecen no dar el brazo a torcer. Entonces, yo creo que es más fácil que en un futuro ya pues ellos vendan el club porque no es más negocio a que un técnico llegue y logre imponerse dentro de esta estructura del club. Entonces, para mí, reitero, llegue el que llegue, esto va a seguir igual. Luis Restrepo, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por darnos una postura que sabe mucho de lo que pasa entre bambalinas en la Premier League. Gracias, Luis Fer. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Jesús, Mario, muchísimas gracias y nos volveremos a escuchar. Bueno, pues hablamos de lo que ha pasado con el Chelsea, pero hay que ver la siguiente pregunta, que es ¿y ahora qué? Pues ahora qué, parece que para saber lo que viene en el futuro del equipo del centro de Londres hay que mirar a Francia, Mario. Tenemos que hablar del Estrasburgo, ese equipo francés que comparte propiedad con el Chelsea y que está todo el mundo en Londres ahora mirando a su entrenador, a Rossenoir. Hay que hablar cómo se pronuncia esto, Jesús, ahora nos lo aclara. Ramón Villageliu. Sí, ruiseñor, ¿no? Ramón Villageliu, creo que lo he dicho bien también, experto de fútbol francés, trabaja en París. Muchas gracias por estar con nosotros en Onda Fútbol. Nada, un placer estar por aquí, hablar de unos entrenadores de moda, no por lo que está haciendo en el campo ahora su equipo, el Racing Club Strasbourg, sino por, bueno, suena como futurible del Chelsea, parece que va a ser él, pero el equipo strasbourgeois de Alsacia, que no está en un buen momento de forma, la verdad. Ha sido un equipo que ha tenido mucha inversión, Ramón, en el último mercado en verano, y que se habían puesto muchas esperanzas en él. El equipo, es verdad que con Panicelli haciendo muchos goles, ha tenido bastantes altibajos. Ahora mismo lo que llega al Estrasburgo es que no consigue ganar, tiene un periodo de malos resultados, ¿no? Sí, no, resultados horribles. Yo creo que la temporada del Estrasburgo ahora mismo es una decepción total. Es cierto que en Conference League terminaron la fase regular, la fase de liguilla, esta liguilla, como líderes, con buenos partidos, buenos resultados, y también es cierto que es una competición que ahora mismo no despierta tanto el interés en Francia, en Alsacia, en el club de Alsacia, porque la gente está muy enfadada, porque en la liga las cosas no salen, se invirtió muchísimo, y además porque ese sentimiento de pertenencia a un equipo, de la afición del equipo, que era muy grande, se tenía un gran amor hacia este club, desde la llegada de Blue Co y del Chelsea, de la mano de Todd Boehly y de todo, bueno, ese conglomerado americano, pues se ha perdido bastante y todo el mundo está en el punto de mira. Mark Keller, el presidente, está en el punto de mira, Liam Rossenior evidentemente también está al punto de mira, y ahora sale esta noticia del Chelsea, que ya de futurible Rossenior como entrenador del Chelsea, así que la situación está muy tensa en Estrasburgo, y además no ganan y las cosas no salen. Claro, porque aquí la principal casualidad o la principal consecuencia de todo esto, lo que pensará la gente del Estrasburgo será decir, bueno, somos aquí el filial ahora del Chelsea, porque si ellos tienen un problema que se les va al entrenador, nos quedamos nosotros sin él. Totalmente. De hecho, al inicio de esta temporada, algo que yo creo que ya fue la gota que colmó el vaso, Emmanuel Emega, el capitán del equipo, máximo goleador la temporada pasada, un buen delantero, espigado, con talento, con remate, anuncia que ficha por el Chelsea la temporada que viene. O sea,
va a jugar el capitán, tu capitán, que lo amas, lo quieres, lo has cultivado dentro del club, se te va al equipo, bueno, del que eres segundo equipo, vamos a decirlo así. Eso movió mucho las aguas en Estrasburgo, en el Sacia, y la afición se giró, se puso de espaldas a lo que era el club, a los jugadores, y la relación entre equipo, afición, que era muy importante en esta ciudad de Alsacia, se rompió. Y ahora ya, si Liam Rossignol ficha por el Chelsea, se hace oficial este rumor que parece, bueno, que se va a hacer oficial en las próximas horas. Yo ya no sé qué puede pasar en Estrasburgo, pero la situación está al límite, sí, sí. Es verdad que después del partido de este fin de semana contra el Niza, Rossignol dice, porque además los ingleses, esto Jesús, los periodistas ingleses van al sitio. Recuerdo cuando fueron a Portugal también con Rubén Amorim, que le querían que todo el rato pinchando, ¿no? Y le preguntaron... Sí, hay que desembarcar. Sí, y le preguntaron, oye, entrenar en el Chelsea tiene que ser una ilusión para ti, ¿no? Y él un poco como que lanzaba balones fuera y dice, no, pero yo ya estoy en un top club como es el Estrasburgo y esto ya es muy importante. O sea que es verdad que todo apunta a que va a ser el nuevo entrenador del Chelsea, pero él está manteniendo muy bien las formas, ¿no? Sí, yo creo que lo hace bien, porque es que si no, aún la relación se va a romper directamente, podríamos decir. Es cierto que ahora en los últimos partidos los resultados no alentaban a la afición a apoyar, a estar en el campo, pero los últimos resultados no eran buenos, pero sin embargo yo creo que la afición volvía a recuperar ese sentimiento con el equipo. Pero claro, se sale esta noticia, otra vez volvemos al inicio de temporada, en una temporada que prometía ser muy buena, con una gran inversión, más de 100 millones de euros había invertido el Estrasburgo. Ahora ves al equipo jugar y se salvan unos cuantos, se salva Barcos, se salva Panicelli, Enciso, yo creo que tuvo un buen impacto, también Diego Moreira, pero por el resto nos dejan todos bastante fríos. Mike Penders también es un muy buen portero, el belga, pero el resto, yo creo que Rossignol no ha sabido del todo potenciar esa plantilla que tenía, y culpa también tiene pues estos constantes rumores con el Chelsea, con la propiedad, con Bluco. Evidentemente esto no ayuda, y aún peor ya están yendo las cosas ahora con estos rumores de Rossignol. Te quería preguntar cómo es tanto el aspecto táctico como el liderazgo en el vestuario. Y bueno, lo primero, ¿cómo se pronuncia? Porque esto me lo voy a apuntar, que igual lo necesito. Claro, o sea, en Francia, claro, es que Rossignol se diría en francés, pero claro, ahora lo estamos pensando además con Mario también. Claro, al ser inglés serían Rossignol. Es que no lo sé ahora mismo. Yo le diría Rossignol, porque claro, en francés estoy acostumbrado a esto, pero la verdad que... Sí, no hay que decirlo en francés. Hay que intentar, si se puede, Rossignol, más o menos. Rossignol, sí, Rossignol, sí. Sí, ¿Y sería cómo es una como cosa... entrenador tácticamente? Bueno, tácticamente yo creo que su primera temporada fue muy excitante. Yo creo que planteaba un fútbol de ataque, presión alta, campo adversario, un fútbol vistoso, atractivo, con muchos goles, con Emega, esta figura de la que ya hemos hablado, como un delantero ágil, espigado pero ágil, dentro del área, con mucho gol. Bueno, un jugador interesante, y una plantilla y un equipo y un estilo de juego muy interesante. Pero claro, si hablamos de la temporada pasada, muy bien, pero esta temporada todo yo creo que ha dado un paso atrás. El equipo ha reculado de todo lo que aprendió la temporada pasada, y es cierto que es un equipo muy joven, es el equipo, si no el más joven, de los más jóvenes de la Liga 1, también de la Conference League, de los más jóvenes de Europa, y es un equipo que también evidentemente ha añadido muchas piezas nuevas que no estaban la temporada pasada. Yo creo que el equipo al final se ha debilitado. Tenías una plantilla que funcionaba bastante bien, con Petrovic como portero. Es cierto que Mike Penders yo creo que ha mantenido el nivel, pero bueno, hay ciertas piezas, yo creo que el Rossignol también está ahora mismo también con estas rumores, estas noticias, se está desgastando bastante ya en Alsacia. Y yo, si fuera también el Estrasburgo, buscaría un cambio. Rossignol creo que es un entrenador que puede, si da el salto al Chelsea, si da el salto a otro equipo de Inglaterra, puede evolucionar, puede hacer que su fútbol es adaptable, yo creo, a la liga inglesa. Pero ahora mismo en Francia le está costando muchísimo, y la serie de resultados, como hablaba antes Mario, no son buenos. Están a 16 puntos del líder de un Lens, que es un equipo que tendría que estar por debajo suya.
Y en cambio es al revés. Es un Lens que está líder y es un Estrasburgo que está fuera de posiciones europeas. Por lo tanto, yo creo que esto no habla muy bien del proyecto del Estrasburgo y de Rossignol dentro del campo, porque lo vemos un entrenador que no, que no cambia mucho la estructura del juego, tiene una idea muy fija, y es cierto que es una buena idea, pero que luego en Francia es una liga muy física, es una liga de transiciones, de mucho contacto físico, y ahí yo creo que su equipo y su estilo de juego pues está sufriendo. Rossignol es bastante fijo con eso, como dices, utiliza 3-4-3, ¿no? Utiliza mucho los extremos. Sí. A ver, estamos hablando de un Chelsea que tiene, Estevao ahora mismo es, yo creo que jugador franquicia del Chelsea, tiene muchísimos jugadores, por supuesto, pero que, bueno, esas transiciones, João Pedro tiene jugadores de mucha velocidad, ¿encajaría en ese tipo de fútbol que hace el Chelsea? Yo creo que sí que encajaría. Además, esta idea, bueno, que tenía el Chelsea con Maresca, ¿no? De los laterales por dentro que vimos contra el Barça, por ejemplo, Cucurella, que muchas veces se ponía en medio del campo. El ejemplo más claro es Valentín Barco, un jugador que todos nos lo imaginábamos como un lateral izquierdo. Ahora mismo es un centrocampista, bueno, 100% centrocampista, pero también se puede adaptar muy bien, es muy moldeable, es un equipo, yo creo que le supo sacar su jugo, le supo sacar la materia, lo que tenía, el talento de los jugadores en esa primera temporada. Moreira dio un salto increíble. Lo habíamos visto en el Lyon, era un jugador muy básico, un jugador que no se desarrollaba como esperábamos, y en cambio con Rossignol la verdad que ha cambiado a Diego Moreira, y con Valentín Barco lo mismo. Así que sí, la verdad que sí que es cierto que potencia a los jugadores, pero esta segunda temporada se está quedando corto con los nuevos fichajes. Y yo tengo mi última ya, Ramón, no sé si luego Jesús querrá cerrar, pero es, Rossignol tenía cartel en la Liga, es decir, se estaba hablando ya como un entrenador revelación, se estaba hablando ya de como un tipo, no sé, me viene la comparación fácil que era de Chervi en el Sassuolo en sus tiempos, ¿no? Cada uno tira para casa. Es decir, tiene... O Fábregas en el Como, que yo creo que ese es otro escalón más. Además, Fábregas era ese exjugador, ¿no? Pero venía con este cartel de ojo con este tipo que ha empezado en el Derby County, si no me equivoco, que estuvo, bueno, fue en jugador el Hull, del Hull City, luego también entrenador. ¿Tenía ese cartel? No, la verdad que cuando llega a Francia yo creo que hay muchas dudas. Se dudaba del potencial de un entrenador que lleva de Inglaterra, que a veces es cierto que en Francia son muy pragmáticos y además también muy cerrados, ¿no? Y que les gusta siempre apostar por entrenadores franceses, por entrenadores más de la casa, más que conozcan ya la Liga. Y cuando llegó Rossignol del Hull City, sorprendió. Es cierto que después de la primera temporada todo el mundo tuvo que callar, porque fue una temporada buena, yo creo buena, que se estaba dentro de lo esperado, con la inversión que se estaba haciendo desde Bluco, pero que esta segunda temporada, con lo que hemos dicho, con esta otra, bueno, una inversión gigantesca de más de 100 millones de euros, pues se ha dado unos pasos atrás y ya se pone un poquito en duda si Rossignol realmente es un entrenador válido para este Estrasburgo y para este proyecto, un proyecto muy cambiante, un proyecto con jugadores que se marchan, muchos jugadores que se marchan en un periodo de traspasos, muchos que llegan. Hubo dudas, yo creo que las borró por completo en esa gran primera temporada en la que fue uno de los entrenadores revelación, pero esta temporada estamos volviendo las dudas que habían al inicio, en el verano del 2024, cuando llegó. No, y es curioso porque no llega, si es que llega, a Londres con la mejor de las cartas de presentación, en el sentido de que el Chelsea ha dejado caer, ha filtrado, entre comillas, a prensa, que es una de las razones por las que se va Maresca, es que porque quiere un entrenador, otro perfil, un perfil que no sea un entrenador con tanto mando en plaza, que tome muchas decisiones, sino que se pliegue a lo que diga, por ejemplo, el departamento médico, que sea más un puesto que entrene a jugadores, más que sea una figura del club con poder de decisión y con mando en plaza, como digo, con lo cual... Si el primer candidato para ese perfil es Rossignol, no es una gran presentación. Yo no sé si lo ha medido muy bien el Chelsea, lo que ha dicho de Maresca, porque deja mal al que venga ahora. Sí, totalmente.
A ver, es cierto que Rosenoir en el Estrasburgo era bastante, un poquito, claro, marioneta de lo que pasaba con Mark Keller, el presidente y exjugador también, leyenda del Estrasburgo, un poquito con lo que decía Bluco y lo que decía la dirección del equipo de Alsacia. Pero claro, él también es un perfil de un entrenador con bastante personalidad. Hemos visto estas imágenes que se han hecho virales esa charla táctica antes de un partido, o en el vestuario, perdón, creo a la media parte de un partido en París, creo que era ese gran partido, creo, en esta temporada que hace el Estrasburgo ante el Paris Saint-Germain. Pero es cierto que es un entrenador con carácter. Le han expulsado varias veces esta temporada en la Liga 1, también la temporada pasada. Es un entrenador que no se arruga, ¿no? Que le gusta encararse, que le gusta desafiar al jugador, que le gusta sacar lo mejor de los jugadores, tanto dentro como fuera del campo. También un entrenador que salta mucho a los árbitros, le protestón, o sea, es un entrenador con una personalidad muy dura. No lo conocemos, evidentemente, personalmente, pero bueno, es un entrenador con personalidad dura. Lo hemos visto con los jugadores, con los árbitros en rueda de prensa. Si el Chelsea quiere un entrenador más calmado, yo creo que con él no lo va a tener. Pero claro, también es cierto que llegas a un gigante del fútbol inglés y del fútbol mundial y evidentemente pues te tendrás que adaptar. Pero yo creo que Rossignol sabe que es la oportunidad de su vida. Pero yo tendría dudas si fuera una afición al Chelsea, si fuera la dirección del Chelsea, porque no, esta temporada no es la más convincente, la del entrenador inglés. Bueno, pues a ver cómo sale esta apuesta, ¿no? Al principio, lo que nos está contando Ramón, que es arriesgada. Y a ver, este Chelsea que todavía está ahí en posiciones altas de la Premier League, que está en Champions después de ganar al Barça y que tiene toda esta temporada por delante. Así que a ver si se hace oficial al bueno de Rosenoir o Rosenoir, ya nos lo explicará él seguro si hay presentación. Y Ramón Vilageliu, muchas gracias por estar en Onda Fútbol en este programa e ilustrarnos con este entrenador del Estrasburgo. Un placer, gente, siempre estar por aquí y hablar de fútbol francés, que a veces no se habla mucho, pero bueno, siempre es bueno tocarlo y hablar y analizar. Te esperamos pronto por aquí. Un abrazo. Gracias, adiós. Gracias. La Seine, la Seine, la Seine, tellement jolie, elle m'ensorcelle. La Seine, la Seine, la Seine, extra lucide, la lune est sûre. La Seine, la Seine, la Seine. Bueno, pues cerramos el capítulo del Chelsea y en la escaleta lo que había ahora que decir, en teoría, Mario, era ojo, porque ha pasado esto con el Chelsea, con su entrenador. El siguiente podría ser Rubén Amorim. Pues parece que es más que una predicción, va a ser una realidad, porque a la hora que estamos grabando esto, el lunes por la mañana, el United empieza a soltar por canales no oficiales que efectivamente Rubén Amorim va a ser despedido. Vamos a recoger lo que teníamos previsto escuchar, que es después de lo que pasó con Maresca. Hablamos de que no estaba del todo contento con el club, con su poder de decisión. Esto decía Rubén Amorim el otro día. I'm not going to quit. I will do my job until other guy is coming here to replace me. I just want to say that I'm going to be the manager of this team, not just the coach. And I was really clear on that. And that is going to finish in 18 months. And then everyone is going to move on. Bueno, pues esto viene de, parece que no estaba contento Amorim porque el United dejaba de buscar los refuerzos que él quería, de buscar la forma de jugar que él quería. Se quejaba el otro día de que para jugar ese 3-4-3 suyo hacía falta tiempo y dinero y que parecía que el dinero ya no estaba ahí. Aquí decía en este corte: yo he venido a ser el manager, no el entrenador. Yo soy el manager del Manchester United, no soy el entrenador, y lo voy a ser hasta dentro de 18 meses o hasta cuando diga el club y traiga otro. Esto era claramente un ultimátum, lo íbamos a comentar así, ultimátum de Amorim a su directiva, y su directiva, Omar Berrada, es el CEO, recuerden, ha dicho así, pues que pase el siguiente. Y esto no es oficial a estas horas, pero empieza a salir ya porque el United ha dejado caer a ciertos periodistas que ha tomado la decisión de cesar a Rubén Amorim. Y ya es oficial. Es oficial que Rubén Amorim deja de ser el entrenador del Manchester United. Un Rubén Amorim que deja el equipo sexto en Premier,
es verdad que lejos de la lucha por el título. Rubén Amorim, que durante toda su etapa como entrenador del Manchester United no ha logrado hacer que su equipo gane 5 partidos seguidos, con todo lo que lleva, que firmó allá por el noviembre de 2024 y se va al inicio de este 2026. Así que veremos la... Fíjate qué gracioso, porque ahora mismo, y lo estoy contando, hemos dicho que está diciendo Amorim que yo soy el manager, no el coach. Estoy intentando entrar en la web del United y está bloqueada y no se puede entrar a leer exactamente lo que dice, pero el título del artículo es Rubén Amorim departs role as head coach. O sea, le han dicho, no se va como de su rol de head coach, o sea, que ni siquiera le reconocen el manager. En fin, bueno, pues como digo, la próxima semana seguro analizaremos más de esto, pero en esta escaleta que decía Jesús, para cerrar el programa, este primer programa de Onda Fútbol de 2026, está previsto que venga a hablarnos del derbi de París. ¡Hombre! Nuestro amigo y compañero Manuel Terradillos. Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? El pobre Manuel, yo he sufrido porque se ha quedado sin uvas este año. Estaba como un campeón, como un profesional, a las 0000 presentando un boletín de noticias. Un informativo, sí, bueno, un informativo, un programa, pero bueno, no como las uvas, así que tampoco me afectó. Fue terminar y... Así te va. En Radio de Francia Internacional hay que escuchar a Manu Terradillos para... que además ha tenido bastante trabajo, como podéis imaginar, porque Manu cubre información general y ya sabéis todos lo que ha pasado. No hay nada últimamente. Sí. Manu, entre tanta noticia de geopolítica, estuviste en el Parc, como dices tú, para ver el primer derbi de los dos equipos de París desde hace más de, bueno, unos 30 años o así, ¿no? Son 36 años eran que no había un derbi en primera en París, pero que estos dos equipos no se enfrentaban era desde el 78, si no recuerdo mal. Hubo un derbi hace 36 años, era el Racing Mantra, que era el equipo rico de aquella época, que tenía Litbarski, si no recuerdo mal, creo que era Francescoli, jugó allí. Y lo que hubo, digamos, el último, entre comillas, PSG y París FC, porque esos clubes en el pasado estuvieron unidos, luego se separaron, creo que fue en el 78, que acabaron 1-1. Más desequilibrada está la cosa ahora, porque ganó en el Parque el domingo el PSG 2-1 en un partido que fíjate que llegaron a empatar los del segundo equipo, vamos a llamarlos así, pero con todo el cariño, ¿no? al París FC. Por medio de Goebbels, había adelantado Doué a los de Luis Enrique, luego Dembélé marcó el segundo, un partido que a mí me dio la impresión de que el París FC no iba a buscarlo mucho, y el PSG me da la impresión de que lo jugaba como si fuesen 4-0 ya, es decir, haciendo rotaciones, haciendo cambios, pero bueno, fue bonito por parte de la mayoría de aficionados, y es verdad que hubo cantos en el sector ultra y casi se tiene que detener el partido, de hecho se detuvo un minuto, aunque no de forma, digamos, oficial, por acordarse de los hinchas del Marsella, no sé muy bien qué necesidad hay ya. Y bueno, pues un ambiente festivo y sobre todo, pues es una ciudad, la ciudad principal de Francia de lejos, que vuelve a tener un derbi. Un derbi que gana el París y que es verdad que les deja todavía segundos porque el París no ha empezado el año como líder, sigue un punto por detrás del Lens que no afloja, ¿eh? Esto, quien vea la clasificación de la Liga igual se sorprende, Manu. Sí, bueno, el Lens que ganó al Toulouse el viernes. Bueno, es un equipo muy trabajador con el regreso de Thauvin, que es un clásico del fútbol francés y que de hecho regresó a la selección con jugadores dando muy buen rendimiento como Saïd, como máximo goleador. Es bonito verlo. No sé hasta qué punto el Lens va a aguantar. Yo no les veo ahí arriba. Es que no les veo y lo siento mucho, ni siquiera peleando o terminando segundos. Pero sí es verdad que entre que el Mónaco no está bien, porque quieras que no, además es un club vendedor, ha cambiado de entrenador en medio de la temporada, perdió contra el nuevo equipo de Enrique, perdió 1-3 contra el Lyon, y el Marsella 3/4 de lo mismo, pues bueno, están ahí arriba. Es bueno para el fútbol. Y luego pues del lado del PSG yo creo que Luis Enrique lleva muy al extremo lo que dice de aquí lo que importa es llegar a marzo en posición de poder ganar títulos. Es decir, a él lo que le interesa es llegar bien a marzo. Este domingo hizo rotaciones, pese a poder contar con el 11 de gala, excepto a Kimi, que está en la Copa África de Naciones, pero aún así optó por dar minutos a Mayulo en el 11 titular, hizo lo mismo con Zabarni, que es el teórico suplente, al menos aún, de Marquinhos. Marquinhos entró en la segunda parte. Entonces yo creo que él lo lleva así, pues
para evitar la acumulación de partidos, porque es un sistema que requiere un desgaste físico enorme. Y teniendo en cuenta que yo creo que prácticamente todos están convencidos de que la Liga la va a ganar, no le importa ceder un poco de terreno sabiendo que pueden acelerar en el tramo final de la temporada. Bueno, y Manu, yo tengo una duda sobre este derbi de París. La gente allí en París, ¿hay esta división de es el equipo extranjero es el PSG y el París es el local o el propio? ¿O cómo se divide? Porque obviamente el París FC tiene su forma de vender y imagino que su ambición de rascarle aficionados al PSG, y lo tiene que hacer así, porque por títulos y por grandeza, digamos, no va a ser de momento al menos. Nah, eso va a ser muy difícil, no tengo imposible. Es verdad que el París FC tiene su grupo de ultras también, el grupo Lutecia, pero yo recuerdo que en su momento hicimos incluso aquí en mi medio francés un reportaje al respecto, y había muchos aficionados a la salida del París FC del partido que te decían que venían a los dos. Es decir, que ellos eran hinchas del PSG y que luego pues aprovechen. Lo que yo hago también. Yo voy un fin de semana a ver al PSG y al siguiente, si cuadra bien, voy a ver al París FC. Además están los dos estadios uno enfrente del otro, literalmente. O sea, hay una calle, no es peatonal, pero como si lo fuese, que los separa. Es un proyecto muy a largo plazo. Ya lo hemos comentado alguna vez del grupo Arnaud, ¿no? Estos que tienen estas prendas tipo Louis Vuitton, Hermès, ¿no? Esto que nos ponemos día a día, con Red Bull, que tiene el 10% por su parte. De hecho, estuvo Jürgen Klopp en el partido este domingo, que hubo una buena inversión, 50, 60 millones, que parece poco, pero que en el fútbol francés no es algo que muchos equipos puedan hacer, ¿eh? Yo creo que si sales, de hecho, de Marsella y PSG, yo no veo ni al Mónaco gastándose, no te digo gastando, o sea, es decir, quedándose en 60 millones en negativo. Más luego lo que vendas, fichajes que no han salido bien, como Otavio es el principal, como central fue el más caro, no sé si fueron 17, 18 millones, si no recuerdo mal. Pero es un equipo que, fíjate lo que voy a decir, le falta en ese sentido un poco de alma, ¿no? Le falta, no voy a decir identidad propia, pero casi. Yo recuerdo ir a verles en segunda división y las entradas eran gratis. De hecho, yo no me acreditaba, porque como podías o pagar 5 euros y tener un lugar mejor, o ir gratis, simplemente tenías que reservar la entrada. Prefería ir con amigos en segunda división a verlos, a un estadio que está al otro lado de París, en el Charletti, y aún así no se llenaba el estadio. De hecho, el día que vino Jürgen Klopp, que vino a verlos, era un día de invierno, yo creo que era más o menos un año, igual un poco menos, con otro compañero corresponsal teníamos la broma de: ha venido aquí, ha visto este panorama y dice Jürgen Klopp, ¿yo qué hago aquí? Con un estadio de 20.000 personas, con 5.000 aficionados, sabiendo que es gratis. Un frío que el padre de un amigo mío huyó, dijo voy al baño y se fue a refugiar a un bar fuera del estadio, porque era aquello. Y yo creo que es un equipo al que le falta mucho para crecer, para tener identidad propia, para tener aficionados propios, que los tiene, pero para tener una masa social que de verdad le distinga. No digo que le haga sombra, sino que simplemente le distinga bien del PSG. Igual y aún así, ojo, perdona, en el fútbol femenino ha superado al PSG, sí, porque el Paris Saint-Germain ha quedado fuera en la fase de grupos y el París FC va a jugarse los playoffs contra el Real Madrid. Y si pasase, el que pase, tiene en los octavos, en el Barcelona. O sea que vamos a tener el París FC en España, ¿eh? Iba a decir que igual hasta el Red Star tiene más afición, ¿no?, que el París FC, ¿o no? Más fiel segura y más distinguida también. Es un poco como el Rayo Vallecano. Es una afición con una identidad muy ligada al club. Sin embargo, yo lo que he visto, y de verdad que lo siento ser así, pero me parece que le falta identidad, no porque no se distingan, sino porque es muy difícil encontrar a alguien que te diga yo soy del París FC, pero no soy del PSG. Sin embargo, hay gente del Red Star que no es que te digan yo soy del Red Star y no soy del PSG, es que aborrecen al PSG totalmente, ¿no? Hablamos de un Rayo Real Madrid. O más incluso, porque el PSG es de propiedad privada de Qatar. Entonces, claro, no es que digan yo soy otra cosa, es que aborrecen al otro club. Y sin embargo, con el París FC, pues te digo, o sea, me acuerdo de muchas entrevistas de no, yo soy del PSG, pero vengo a apoyar al París FC también porque me gusta que en mi ciudad haya dos clubes. Un derbi amable, digamos así. Exacto. Sí. Bueno, tenemos, yo creo que apuntar como deberes para otro día hacer un episodio más
pormenorizado de esta dualidad que tenemos en París, pero Manu ahora tiene mucha plancha por lo que sea. Así que, Mario, yo creo que podemos desearle a Manu y a todos los oyentes unos muy felices Reyes. Ya sabemos que en otros sitios del mundo las Navidades acabaron, en España o en Italia nos aferramos a ellas como podemos y las aguantamos hasta el día 7. Así que, Manu, no tendrás uvas, pero algo de Reyes te caerá, ¿no? Supongo. Ni uvas ni regalos, porque aquí tampoco tenemos Reyes. Aparte me he portado muy mal el año pasado, o sea que… Eso es verdad. Tienes a la rueda de prensa de Hendrik como cabalgata de Reyes, ¿no? Sí, a las pues un poco después de que salga el podcast, 2:30, anunciada Hendrik, que no pudo jugar este fin de semana porque normalmente la inscripción son 2 días, desde que tú lo inscribes hasta que la dirección, se llama la Dirección Nacional de Control de Gestión, lo valida. Lo que ocurre es que como el club está aún siendo supervisado por sus deudas, etcétera, etcétera, por este organismo que, digamos, vela por la buena salud de los clubes, es el que hizo que descendiesen al Girondins de Burdeos, al fútbol amateur o al fútbol semiprofesional, si queremos ser amables. Entonces el plazo es de 4 días. Como se le tuvo que escribir el día 1, aunque él llegó el 29, no pudo jugar este fin de semana contra el Mónaco. Le veremos el próximo día 11 en Copa contra el Lille, si no recuerdo mal, disculpadme. Y veremos a ver cómo juega, porque Fonseca está sacando petróleo con este equipo. Porque es un equipo que perdió a Lacazette, que perdió a Cherki, que perdió a Mika Otace y que aún le tiene ahí arriba, que le tiene liderando la Europa League, pero que si repasas los partidos, igual lo ha hecho, pero vamos, repasándolo así no ha repetido un 11 y es que ha jugado con 3 atrás, con 4-2-3-1, con 4-3-1-2, con 4-3-3, ha cambiado todo con buen resultado, por lo que digo, pero bueno, con muchas ganas de verle. Titular absoluto, eso está claro. Su rival ahí es Satriano, que no es rival, y yo creo que eso le va a permitir jugar, aunque digamos, no digo que vaya a ser el caso, pero que igual empiece mal, digamos que no se adapta a 2-3 partidos, no va a tener esa competencia. Y vamos a ver, porque es un equipo que tiene jugadores muy buenos, el Lyon, pero claro que le falta continuidad, sobre todo por lesiones, y también a nivel económico, porque llegan los veranos y hay que vender, y hay que vender, y hay que vender. Pues nada, te dejamos ahí analizando el nuevo Lyon de Hendrik. Gracias, Manu. Un abrazo, chicos. Y nosotros, como decía Jesús, nos vamos a ir, que hay semana, bueno, con Copa África, tenemos a Marruecos y a Senegal en cuartos de final y sigue habiendo mucho fútbol, por supuesto, Jesús. Sigue habiendo fútbol, semana de copas en Inglaterra, hay jornada entre semana todavía, así que esto ya acelera y hasta, iba a decir junio, hasta el 17 de julio creo que es, no paramos, Mario, ya no hay más. Sí, así que buenos Reyes a todos. Hay jornada de Befana también en Italia, para que no se lo olvide, el día 6 de enero, así que lo seguiremos. Buenos Reyes, chao. Adiós. Laissez-moi